Hoy vengo a desahogarme, porque bueno, yo también soy humana. Estoy en este camino, pero obviamente me queda mucho. Y como humana, pues tengo emociones, tengo sentimientos, tengo mi propia percepción de la realidad y tengo mis propios aprendizajes como ser álmico que ha venido a este mundo, que poco entiende, como muchos de los que estaréis aquí, que poco comprende su densidad, su vibración y su forma de vivir en estos mundos. Y es que yo ya lo he dicho en otros vídeos, pero a nivel espiritual, yo aquí me siento como si viviese en la Edad Media. Es como si reencarna en la Edad Media sabiendo que existen los aviones, pero yo no sé fabricar un avión. Yo le puedo decir a las personas que en un futuro existirán los aviones, pero ¿cómo yo demuestro que eso es verdad? No tengo los medios, ni tengo el conocimiento para construir un avión, pero sé que existe. Pues así me siento en el mundo espiritual, mundillo, que es como la ideología espiritual que hemos creado aquí, de creencias sobre qué hay más allá de la vida o de la muerte, en ese mundo sutil en el que nos experimentamos también, o el conocimiento de lo que somos en realidad. ¿Qué somos en realidad? Vengo a expresar y a confesarme cómo me siento con respecto a las creencias que hay en la actualidad a nivel espiritual. Y es que veo mucha gente diciendo, yo he despertado, despertar espiritual, despertar de conciencia, y se llenan la boca de todo eso, pero para mí siguen en la misma ilusión. Y ojo, no digo que yo no esté en ilusiones, que yo tendré las mías, pero estoy hablando en cuanto a lo que somos, ¿vale? En cuanto a lo que somos, que es conciencia, Dios, presencia universal, creando todo, absolutamente todo. O sea, para mí despertar es dejar de ser víctima, es dejar de echar balones fuera y es dejar de decir, eso es por culpa de este o del otro. No, es que cuando tú realmente estás en centro espiritual y consciente de ello, no tienes más remedio que darte cuenta y experimentar que eres el creador de tu realidad y que contigo aquí en este mundo ilusorio hay más creadores y que en una percepción mucho más allá expandida todos somos un único creador y que más allá de esa percepción no hay creador, sino que hay un vacío absoluto. Y esto no lo digo porque yo lo haya leído, lo digo porque lo he experimentado. Quien me conozca y haya visto mis vídeos, yo primeramente tuve un despertar de conciencia. ¿Qué me pasó en ese despertar de conciencia? Comencé a recordar conciencia de ser, por eso se llama de conciencia, lo que se percibe a sí mismo. Comencé a recordar qué soy, quién soy, dónde he estado, qué he vivido. Un montón de memoria, un montón de sabiduría. Eso es conciencia de ser. Se despiertan memorias, mucha información. Y después de 2 años yo tuve un despertar espiritual. ¿Qué es eso? Cuando se despierta el espíritu que eres. Lo que hay antes, después, durante y lo que cubre todo, que es ese espíritu increado, de donde todo surge, que es la esencia más pura espiritual que todos somos, espíritu, que a su vez con conciencia son uno. Por eso yo le llamo conciencia espiritual, porque una cosa es conciencia psíquica
y otra cosa es conciencia espiritual, que yo soy las dos, obviamente, todos somos las dos. Si tú eres una conciencia espiritual, también tienes una conciencia psíquica porque estás en este mundo. Pero en última instancia y en primera, siempre eres una conciencia espiritual. Y antes de ser conciencia, eres espíritu. ¿Ok? Y eso yo lo experimentar en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, en todo lo que soy y represento, experimenté la presencia del espíritu. Aquí como estoy ahora, no me fui a ningún mundo, no me salí de mi cuerpo, no, lo experimenté desde mi cuerpo este que tengo, real, la presencia que existe en todo, que a eso le llamo yo el espíritu, la presencia universal que todo lo es. Estuve experimentando durante una semana entera en el que yo prácticamente no era un yo. Estaba como dentro de este juego, pero fuera a la vez. No había aparentemente emociones, no había aparentemente tampoco pensamientos, era todo estático, todo plano, una presencia absoluta, una calma y un desapego total del juego. De hecho estaba como desarraigada, pero a la vez dentro. Era muy raro, o sea, yo me sentía como si estuviese muy profundo en mí. Ni siquiera el cuerpo lo sentía totalmente tangible. Luego, después de esa semana, el universo que soy tomó equilibrio y como yo había estado en presencia absoluta, la balanza pues se equilibró y salió la conciencia, claro, y ahí vino toda la marea de información, ¡fum! Porque en esa semana que estuve en presencia era como una semana de meditar, o sea, estuve en estado meditativo, en estado, es que era un estado pacífico donde ni me importaba nada, ni había nada, es que era presencia, era como si yo fuese un árbol directamente, no sé, como por eso espíritu no había conciencia ahí, sí había, pero estaba la conciencia, estaba siendo consciente del espíritu que soy, que es esa misma conciencia. No sé si me explico. Eso es un despertar espiritual, inevitablemente. Entonces, por eso estoy cansada de ver este colectivo y decirme, no, yo sí he tenido un despertar espiritual, o yo sí he tenido un despertar de conciencia, y siguen en dogmas, en dogmas, que es lo que a mí más me frustra y me duele, y ese seguramente sea mi aprendizaje como alma al venir aquí y al estar consciente de lo que somos, el aceptar que no es momento todavía de que la humanidad tome conciencia de sí misma, que no es momento, que queda mucho, y seguir hablando aquí en mis canales para los que sí estén listos, para los que sí resuenen conmigo y yo resuene con ellos, y ya está, no quemarme la sangre. Pero sí es verdad que obviamente soy humana y me tengo que desahogar, y es lo que más me duele de este momento, el dogma religioso, el dogma en este mundo espiritual. El que vea gente que ha estado mucho en la New Age y de repente se pasen a adorar, por ejemplo, a Jesucristo o a adorar a cualquier maestro, y es como de, por ahí no es, pero por aquí sí. Y yo digo, pero si es lo mismo, o sea, estás haciendo lo mismo. O sea, sigas adorando algo fuera de ti, sigas viendo hacia afuera, sigas poniendo velas, sigas poniendo rituales, sigas haciendo oraciones. O sea, básicamente el resumen es, sigues sin saber quién eres, porque no has tenido un despertar espiritual. Porque lamentablemente yo, antes de tener un despertar espiritual, decía que había tenido uno, ¿entiendes?
Y se confunde el despertar de conciencia con el espiritual, y no es lo mismo, no es lo mismo. La conciencia es despertar como las memorias, la conciencia de lo vivido, pero el espíritu es otra cosa. El espíritu es el origen, el espíritu es la presencia. Entonces, si tú no has tenido un despertar espiritual, pues no puedes saber qué eres, no puedes saber quién eres. Y eso se experimenta, eso no se lee. No, es que tú, por mucho que lo leas en un libro o que alguien te lo cuente, no, tú lo tienes que experimentar, tienes que vivirlo, vivir que es la presencia espiritual. Y ahí es cuando viene más información, ahí es cuando se accede a la gnosis única y universal que cada uno de nosotros tenemos, que en el origen total es la misma, porque no sí es verdad que cada uno tiene su propia gnosis como ser álmico y espiritual, como conciencia espiritual, pero en el origen cero es la misma gnosis, y es que todo es presencia, o sea, y conciencia espiritual, y que se puede crear todo, o sea, que se puede crear todo, que para mí son narrativas, ¿no? Por ejemplo, la gente que ha salido del New Age y dice que ahora está con Jesucristo, que veo mucho, que han estado, que sí, con toda esta maraña del New Age y todas las religiones, los maestros, los ángeles, no sé qué, y decían que eso es demoníaco, y ahora se van con Jesucristo y con la Biblia y todo eso, dicen que ahí sí. Técnicamente tú te estás creando la narrativa, y lo que creas, eso va a vivir. Entonces, si crees que esto es malo y que esto es bueno, y que lo malo ataca a lo bueno, y no sé, y que se manifiesta en forma de un ser con cuernos y cola, lo vas a ver y lo vas a vivir. ¿Por qué? Porque tú eres el creador, tú lo estás creando, y existe esa narrativa, existe en el juego. Básicamente es como acceder a un nivel del juego. Tú puedes acceder a todos los niveles del juego, a todos los que quieras, y crear nuevos. Puedes hacer lo que te dé la gana, porque eres la conciencia universal que está creando. Puedes jugar al capítulo que te dé la gana. Despertar realmente es darte cuenta que todos son narrativas y capítulos. Y que sí, puedes jugar a ellos, pero tú lo estás creando. O sea, decir, no, esta es la única verdad porque esto es así. No, simplemente es un capítulo. Simplemente es una pantalla del juego. Que tú la has creado para jugar, para experimentar eso. ¿Batalla de ángeles y demonios? Claro que existe. Pues es un videojuego más. ¿Batalla entre extraterrestres y humanos? Claro que existe. Otra pantalla más. Yo no la voy a vivir, no me apetece. La de ángeles y demonios tampoco. O sea, hay un montón. Cada uno vive su propia realidad, en la que más le guste. En la que más le guste, en la que... O en la que se crea, porque muchas veces no le gusta, pero es la que se ha creído y es la que le sigue dando poder. Y como esa es la que te crees y no eres capaz de salir, porque para ti es tu cárcel mental, es la cárcel de la conciencia, pues ahí sigues viviendo, ahí sigues. Es lo que más me frustra, y eso, ver gente que además está dando un mensaje al mundo, que supuestamente dice que se ha liberado, que está en el camino de la iluminación. Bueno, sí, todos los caminos son el camino de la iluminación, porque en algún momento vas a llegar, da igual por donde vaya. No sería correcto decir eso, sino que gente que ya se cree que es como que ya he llegado, o sea, ni siquiera yo sé que he llegado. Sé lo que soy, pero no he llegado, porque sigo aquí, ¿vale? Pero al menos sé lo que soy. Y eso ya es un paso. O sea, ahora solo queda anclarlo y quitar lo que no soy. Me dirán, no, es que me está diciendo que esa es la única verdad. Sí, no. O sea, claro que es una verdad absoluta que somos conciencia creadora. Es que sí, y si no me crees, pues ya lo verás. Cuando mueras, cuando te vayas a otro plano y veas que realmente tú lo has creado todo. Aunque, si todavía no eres consciente de ser eso,
cuando mueras no vas a ir a ese estado de conciencia, vas a ir a un estado de conciencia en el que crees que sí hay un creador que te lo está creando todo y que tú no eres eso. Y no sé, tú simplemente cada uno va a ir al estado de conciencia que haya creado, que es su propio estado de conciencia, que ha creado él mismo. Es una paranoia, es una paradoja, sí. Siempre que me observo a mí misma y observo al colectivo y observo la consciencia, digo, menuda paranoia, menuda paradoja, cómo se crea a sí mismo, cómo perpetúa el bucle, cómo se crean todos los tiempos, cómo se comunican todos los tiempos porque en realidad es uno, cómo todos estamos conectados, cómo creamos una realidad y la manifestamos. Y no sé, es maravilloso, pero claro, es el efecto secundario, lo malo, por así decirlo, entre comillas, porque quizás para mí sea malo como humano, pero no es malo, simplemente es parte. Al ser creadores podemos crear negativamente, meternos en ese mundo negativo, creérnoslo y no saber salir de él, y es parte del juego. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en las religiones. Es que para mí es lo que más me cuesta aceptar. La religión es una creación, es una cárcel mental que hemos creado, la conciencia, a través de su inconsciencia, y que está ahí viviendo, creyendo que hay unos malos, que hay unos buenos, y que el bueno nos salva de lo malo. Es una narrativa del juego, nada más. Cuando sales de eso, no existe eso, te das cuenta que es un cuento. Que si te lo crees, lo vives, obviamente, lo vives, pero fuertemente, y lo ves y lo experimentas. Entonces, ¿qué hacemos? Como si lo estás viviendo, ¿cómo yo le hago saber a esa persona que no es cierto? Porque es como me dice a mí mi propio espíritu, el mundo es ilusorio. Pero ¿cómo puedes sentir que es ilusorio si lo estás viviendo? ¿Veis cómo es una paradoja? Porque desde ese estado de conciencia en el que eres presencia absoluta, sí sientes que es ilusorio. Esa semana que yo estuve en presencia absoluta, a mí no me importaba nada, y no era porque haya entrado en un estado de sin corazón, no, es que era un estado neutro. O sea, eso es la neutralidad. Yo he experimentado la neutralidad. La neutralidad se ve como sin pensamiento y sin emoción. Eso es la neutralidad. O sea, y la gente dice, no, es que es cuando eres capaz de observar el pensamiento y las emociones sin meterte en ello. Yo a eso le llamo equilibrio. ¿Vale? Equilibrio entre pensamiento, emoción, equilibrio emocional, equilibrio centro, ¿vale? Centro. Pero siempre hay, o sea, está habiendo pensamiento y está habiendo emoción. Entonces tú eres como el equilibrista que está intentando mantener el equilibrio entre eso, pero sigue habiendo movimiento, sigue habiendo vibración. En el momento que tú le des enfoque a una cosa o a otra, se mueve la balanza, ¿sabes? Sin embargo, neutralidad, yo lo experimenté como que no había, de verdad, yo lo juro, yo no tuve emociones en esa semana casi. Y yo decía, qué raro, era como no ser nada. Era no ser nada, básicamente experimenté la nada, sí, y fue muy liberador. Y en ese momento donde experimenté la nada, que yo decía, soy presencia, que te lo juro, era como ser una planta. No tenía ni necesidades, ni nada, ni positivo ni negativo. En esa semana manifesté un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no había resistencia. Ni había resistencia, ni había nada. Simplemente la energía que yo ya tenía enfocada hacia un sitio donde yo le ponía resistencia, como en ese momento no había ningún enfoque de energía, se manifestó. Se manifestaron cosas que yo decía, wow, pero claro, al manifestarse a mí me daba igual también, porque era de
pues vale, era como que me daba igual lo positivo y me daba igual lo negativo. Y claro, ¿creéis que así se podría vivir siendo un humano? No se puede, no se puede, porque no vives en realidad, es como que no estás en el mundo, estás totalmente desarraigado, viviendo una neutralidad espiritual en la que no tienes un juicio, no hay un contexto, no hay un significado, no hay un propósito y te da igual también porque vives en esa neutralidad. Pero de repente la conciencia toma protagonismo y dice, yo también existo y necesito ser algo, necesito darle un significado a la vida, a lo que estoy viviendo, un propósito, un juicio, porque eso es la conciencia, la creadora, la que coge esa energía, esa vibración y le da una estructura y le dice, pues tú vas a ser un mundo, tú vas a ser una planta, tú vas a ser un río, tú vas a ser una persona, tú un animal, tú, ¿sabes? Para eso existe la creación, o sea, la conciencia, la creadora. Eso somos todos. Conciencias creadoras espirituales que hemos generado infinitos mundos, infinitos espejos, infinitos planos energéticos. Es como el juego de las muñecas rusas que se mete una encima de otra y otra y otra. Pues imagínate eso infinitamente, imagínatelo. O los fractales, se explica muy bien con los fractales, con las figuras fractales. Eso es en realidad la conciencia y eso se ve muy bien, por ejemplo, en la Biblia se ve perfecto como lo explica. Lo que pasa que la gente no está lista para leer esos textos. Es como que los lee y los lee con el estado de conciencia del chakra 1, del chakra 2, del chakra 3, máximo del chakra 4, interpretándolo todo de el amor, la compasión, el perdón. Vale, bueno, pero hay más estado de conciencia. O sea, si lo lees con este estado de conciencia, lo flipas. Si tú lees la Biblia con el estado de conciencia del chakra 6, lo flipas en colores. Y si lo lees con el estado de conciencia del chakra 7, que es la no dualidad, la neutralidad, ahí puedes leer muchas más cosas. Que bueno, quizás para la vida no sirve tanto porque dices, me está hablando realmente de la iluminación. Pero cuando lo lees con el chakra 6, es lenguaje alquímico, ¿vale? Es lenguaje alquímico. Todo te está hablando de otra cosa. Y te lo digo yo, que lo leo, que he despertado ese lenguaje alquímico dentro de mí. Que es un lenguaje que se utilizaba en la antigüedad, que se ha utilizado desde siempre en las personas sabias, estudiosas, que estudiaban la arte hermética. Habían desarrollado ese lenguaje encriptado en el que se encriptaba conocimiento y sabiduría energética, o sea, es como un conocimiento espiritual que se encripta para que solo lo puedas leer con el ojo de la verdad. O sea, para que si tú no estás despierto no lo vas a poder entender, no vas a saber qué dice ahí. Vas a leerlo con el chakra 1, 2, 3, ya está. O sea, lo vas a leer con los ojos del Satán, ¿ves? Porque la gente ni siquiera sabe lo que es el Satán. O sea, es como de, wow, tío, la habéis liado tanto, la humanidad la ha liado tanto con su inconsciencia, ha hecho una gran maraña, ha cogido el ovillo energético y la ha liado tan parda que ahora no sabe salir. Y a mí por eso me frustra, porque digo, es tan fácil, o sea, es tan fácil, ¿por qué no vais al inicio? Es tan fácil como ir al inicio. ¿Por qué os enredáis? ¿Por qué no estudiáis? ¿Por qué no cuestionáis las cosas? ¿No os dais cuenta que Satán no existe?
No existe. ¿Qué es Satán? Satán es el adversario. Habla del ego, habla de la conciencia inferior, de la conciencia adquirida a través del videojuego, el adversario, la conciencia no real, la conciencia limitada, la conciencia que va a morir y que tiene miedo a morir y que por eso te manipula con el miedo. Eso es el Satán. Pero claro, cuando lo lees desde la inconsciencia, creas demonios y los creas. Eso es lo que me jode realmente, que los creas, que están ahí, porque existe un mundo astral, psíquico, de infinitas formas creadas por nuestra conciencia espiritual, y que si estás inconsciente y no eres capaz de leer eso y te crees que el adversario es un demonio real y de repente hay 100.000 personas creyendo lo mismo, crean una entidad psíquica y ahí ya empieza a dar fuerza en el astral y esa entidad psíquica empieza a gobernarte, empieza a tomar potestad de ti. ¿Por qué? Porque eres inconsciente, porque no sabes, porque no conoces, porque no sabes quién eres, tienes miedo. ¿Y qué hace esa entidad psíquica? Pues te controla, te gobierna, porque psíquicamente sabe más que tú. Espiritualmente no, pero psíquicamente sí, porque vive en ese mundo, en el mundo psíquico. Entonces me encuentro en un mundo en el cual no sé qué hacer, no sé cómo ayudar. Simplemente pues seguiré haciendo mi camino. Seguiré hablando aquí y donde pueda, y si no, a la gente con la que me encuentre. Yo no digo que esta sea la verdad. Bueno, en verdad sí la es también, ¿vale? O sea, existen todas las verdades porque somos creadores y las creamos. Al ser creadores inconscientes creamos todo, lo negativo y lo positivo. Y claro, eso ya es una verdad en sí. Pero la verdad universal que no cambia nunca es que somos conciencias creadoras. Y que en un origen todos somos uno, en conciencia y en espíritu. Cuando todo se repliega, cuando toda la ilusión se desvanece, solo queda una sola cosa, y es una presencia absoluta con una conciencia durmiente. Ya está. ¿Y qué es conciencia durmiente? Es una conciencia en estado latente de increación. Y eso pues estoy intentando explicarlo con palabras, lo he experimentado, pero no se puede explicar al 100%. Eso se experimenta y se entiende cuando se vive. Yo te lo puedo explicar más o menos como lo percibí, pero me puedo acercar seguramente a un 1% de lo que yo viví, porque es muy difícil. O sea, ¿cómo se explica el paso al más allá? ¿Cómo se explica el espíritu? ¿Cómo se explica? Además lo estoy percibiendo desde una conciencia humana, ¿sabes? Yo lo experimento, pero desde mi humanidad. Ya hay ahí un sesgo, ya hay ahí una percepción limitada. ¿Os dais cuenta? Entonces es difícil explicarlo, porque a lo mejor yo tengo esa vivencia desde mi percepción humana, pero a lo mejor otro tiene otra. Y lo que yo viví como un plano negro, como si fuese, que en verdad puede ser negro o blanco, es que en ese estado unigénito, o como se diga, todo puede ser y nada es. Entonces si me dices, pues yo vi un plano rojo, te digo, pues sí, puede ser lo que quiera. Todo vale en ese estado, todo. No sé,
como si no es nada, no hay ningún color, no existe nada. Voy a dejar el vídeo ya por aquí, que ya llevo un ratillo aquí hablando y voy a decir lo mismo básicamente. Así que bueno, que gracias por haberme escuchado, y si quieres decirme algo en comentarios, pues eres bienvenido o bienvenida. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.